Quizás algunos enfrentaron muchas batallas y sin duda alguna que el próximo año, que inicia en algunas semanas más, en algunos días más, también enfrentaremos otro tipo de batallas, enfrentaremos otras luchas. Quizás serán mayores que las de este año, porque cada vez que enfrentamos algo siempre es mayor que lo que ya enfrentamos. Y esto tiene que ver con nuestra fe. Esto tiene que ver con nuestra madurez espiritual. Estamos en un nivel y a ese nivel nos vienen pruebas, nos vienen luchas, nos vienen batallas. Y cuando logramos vencerlas, cuando logramos superarlas, entonces crecemos en fe, crecemos en madurez y entonces estamos listos y preparados para otras cosas que vendrán. Quizás batallas, quizás conflictos mayores, porque mayor será nuestra fe y mayor será también nuestra madurez. Amén. Diga al que está a su lado: crece en fe y crece en madurez. Nadie ha dicho, o al menos no es esa una doctrina que se predique en esta iglesia, ni en las que son de Vida Nueva, pero nadie ha dicho que las batallas o que las luchas en la vida son fáciles. De hecho, esto lo decimos mucho en los discipulados y en las enseñanzas que damos en la iglesia. El hecho de que usted sea cristiano o de que usted sea considerado un hijo de Dios, eso no significa que todo será más fácil. No significa que no habrá luchas que enfrentar. Si alguien le dijo a usted cuando le habló de Cristo o cuando le habló del evangelio: mira, ven a la iglesia y verás cómo tus problemas se acabarán. Si a alguien le dijeron eso, le mintieron. Si a alguien le dijeron: mira, el día que tú recibas a Cristo se van a acabar tus problemas y tus luchas. Si a usted le dijeron eso, hoy déjeme desenmascarar que le engañaron, porque no es así. El hecho que seamos hijos de Dios, el hecho que vengamos a una iglesia, el hecho que conozcamos la palabra de Dios, no nos libra de las luchas ni de las adversidades, sino por el contrario, nos prepara para enfrentarlas. Yo en verdad que agradezco a los pastores que tuve. Han sido 3 pastores que Dios me ha permitido tener. Doy gracias al liderazgo que me ayudó en mi crecimiento y en mi madurez espiritual. Doy gracias porque ellos me enseñaron cómo pelear, cómo enfrentar batallas. Ellos no pelearon por mí. No esperes que alguien pelee por ti, solamente Dios lo puede hacer. Pero en el nivel terrenal, no esperes que nadie luche por ti, sino que tienes que aprender y tienes que ser enseñado por la palabra cómo hacerlo. Yo agradezco eso a mis pastores que tuve, agradezco a los líderes que en un tiempo, cuando yo empecé a congregarme, me enseñaron. Y ahora yo sé que cuando vienen luchas y cuando vienen batallas, yo sé lo que debo de hacer. Y hemos ganado y hemos vencido muchas batallas que en la vida se nos han presentado. Yo quiero que vayamos a la palabra en esta mañana, segundo libro de Corintios, capítulo 10, y que veamos los versículos 4 y 5. Por favor, vaya allá. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Yo quiero que ponga atención bien a esta palabra o a esta enseñanza del día de hoy. ¿Ya está allí? Dice: porque las armas de nuestra milicia. Ahora escuche bien esta porción de la escritura que Pablo está escribiendo a los corintios, a la iglesia de Corintios, en esta segunda carta. Escuche bien, esta carta Pablo no se la está escribiendo a gente inconversa, no se la está escribiendo a gente que no conoce de Dios, no se la está escribiendo a gente mundana, ¿ok? Se la está escribiendo a una iglesia que ya estaba establecida en Corinto. Pablo había ido, había estado ahí en ese lugar, había establecido una iglesia, había puesto pastores, un liderazgo, y estaban ya reuniéndose, teniendo tiempos de reunión como lo hacemos aquí. Y ahí es donde Pablo envía esta carta a esa iglesia. Y esto es lo que les dice: porque las armas de nuestra milicia. Está diciendo
que hay una lucha que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mire lo que hacen esas armas, y yo quiero que lo subraye. Derribando, versículo 5, derribando argumentos. Eso es lo que hacen estas armas. Derriban argumentos. Derriban toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estas armas, dice Pablo, llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si usted se desplaza rápidamente al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11 al versículo 13, ahí nos habla Pablo también escribiendo esta carta a la iglesia que estaba ya fundada y establecida en Éfeso. Y una vez más le digo, esta carta no era para gente inconversa, no era para gente inmadura, no era para gente que no conocía de Dios, mundana. Era para una iglesia como esta, gente que conocía ya de la palabra y que estaba en el camino de la fe. Efesios capítulo 6 versículo 11 dice así: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué será que Pablo nos habla como si fuéramos soldados? ¿Por qué será que el apóstol Pablo en estas cartas y en muchas otras nos habla como si perteneciéramos a un ejército que está en una constante lucha o en una constante batalla? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Dígale al que está a su lado: hay un diablo que te quiere destruir. Y ese diablo no es tu suegra, ni son tus amigos. Ese diablo tiene un propósito que es destruir matrimonios, destruir vidas, destruir familias, destruir hijos, destruir todo aquello que Dios se ha propuesto edificar. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13: por tanto, tomad toda, diga conmigo, toda, dígalo fuerte, toda la armadura de Dios. No una, ni dos, ni unas cuantas, sino toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice el apóstol Pablo, estemos firmes. Así que, Padre, oramos en esta tarde por tu palabra y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que viendo, oyendo y leyendo, Señor, podamos entender las verdades ocultas que están en tu palabra. Que lo que resta de este año y el inicio del año que viene estemos listos para enfrentar toda adversidad que habrá de venir a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras finanzas, a nuestra salud, en el nombre de Jesús. Amén. No es lo mismo enfrentar adversidades solos que enfrentarlas con Cristo en nuestra vida. Hay una enorme diferencia entre enfrentar luchas, pelear batallas estando solos, que teniendo a Él, a Dios, de nuestro lado. No es lo mismo enfrentar luchas sin conocimiento de Dios que enfrentar esas luchas y esas batallas en pleno conocimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando tú enfrentas una lucha y no conoces a tu adversario, los golpes que tú vas a tirar, las patadas que tú vas a dar, siempre serán tirándolas al aire. Pablo habla en una ocasión diciendo: yo peleo no como quien golpea el aire, no como quien tira golpes al aire, sino que, dice Pablo, yo sé cómo voy a pelear. Mire, cuando hay una lucha, bueno, y eso lo hemos visto en algunas películas, por ejemplo la película de Rocky. ¿Cuántos vieron la película de Rocky Balboa, aquel boxeador, verdad? Cuando usted vio esa película, y esto nos enseña de que así es en la realidad,
Cuando vimos esa película, veíamos cómo ese Rocky tenía que enfrentar, primeramente me acuerdo de esa película, a un ruso, un güerote grandote, ¿no? Que estaba bien ponchadote. Y cuando Rocky quiere enfrentar a él, antes de enfrentarlo, le pasaron videos, le pasaron películas de cómo ese boxeador ruso había ganado muchos campeonatos, cómo vencía al enemigo, cómo eran los golpes que daba, cuál era su gancho derecho, cuál era su técnica para poder derrotar al enemigo. Y Rocky lo veía a través de un video y decía: estoy viendo cómo es que el enemigo se mueve. Luego vio cómo era que el enemigo o su adversario entrenaba. Y aunque Rocky en la película no tenía el recurso necesario para tener un gimnasio como ese hombre lo tenía, él lo hizo a su manera, pero se preparó para enfrentar una batalla, una lucha. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Tenemos que conocer a nuestro adversario. Y una manera en cómo tú lo vas a conocer es cuando lees la palabra de Dios. Porque aquí no solamente nos habla de Dios, sino que también nos habla del adversario, cómo se mueve, cómo opera. Los libros de Oseas y los libros de Isaías dicen: mi pueblo se pierde, mi pueblo perece, mi pueblo es llevado cautivo, todo por falta de conocimiento y por falta de entendimiento. Oseas 4:6, si lo quiere anotar, Oseas 4:6 y también Isaías 5:13. Ahí habla de que por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, el pueblo de Dios perece, se muere. El pueblo de Dios es llevado cautivo y puesto en cárceles porque no tiene conocimiento. Usted y yo fuimos creados para vencer en todas las áreas de nuestra vida. Si usted solamente tiene éxito en los negocios, pero es un fracaso en su matrimonio, usted no tiene éxito en la vida. Si usted tiene mucho éxito en su matrimonio, es un hombre fiel, es un hombre que ama a su esposa o a su esposo y a sus hijos, pero es un fracasado en las finanzas, un fracasado en los negocios, un fracasado en lo demás que hace, usted no está teniendo éxito. ¿Está conmigo? ¿O ya se enojó? Es la verdad. Dios nos ha llamado y fuimos creados por Dios para vencer todas las áreas de nuestra vida. Y la única manera en cómo lo vamos a hacer es a través de Cristo. Es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahí en esa cruz, hace más de 2000 años, Jesucristo nos dejó todos los recursos necesarios para vivir una vida en victoria y no en derrota. Una vida en triunfo y no en fracaso. Aun cuando Jesús se fue, Él dio una promesa diciendo: me voy, pero no los dejo solos. Les dejo a mi Espíritu Santo y Él viene con muchos más recursos. Así que si el Hijo de Dios, tú y yo, no caminamos en esa victoria, es porque o no queremos o porque no sabemos. No hay excusa. Simplemente el decir: bueno, es que yo soy humano, yo soy débil, es que pues soy frágil en las cosas y por eso no puedo enfrentar. Todas las cosas que ya Él nos dio, lo hizo para que seamos personas bendecidas. Él nos dio una gran herencia y hemos sido llamados a ser personas para hacer bendición a otros. Dios me bendice a mí, no para quedarme con esa bendición y atesorarla, no. Él me bendice a mí para yo ser de bendición a otros. Dígale al que está a su lado: cuando Dios te bendiga, no atesores la bendición. Dios te bendijo para que bendijeras a otros. Pero para que usted crea esto, o para que usted lo haga una realidad en su vida, tiene que creerlo, tiene que aplicarlo en su vida. Falta que lo manifiestes y que tú camines con la imagen de Dios que Él nos dio a través de Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios, vamos nuevamente, capítulo 10, versículo 4 y 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 6. Vamos a ver algunas cosas importantes en este pasaje de la Escritura. Pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahora, andar en la carne, ¿qué quiere decir eso? Ya ve que hoy está muy de moda un video que sale ahí en Facebook. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? No se refiere a eso, ¿verdad? Andar en la carne no se refiere a ir a una reunión porque va a haber carne asada, sino que andar en la carne, en el contexto bíblico que lo estamos leyendo, quiere decir que yo necesito de mi cuerpo, que es carne, hueso y carne, para poder moverme en este mundo. Yo necesito de mi cuerpo, necesito de esta carne para poder tener contacto con las cuestiones terrenales, para poder ir al trabajo, para poder desplazarme a la iglesia, para poder hacer todo lo que tenga que hacer. Pero no porque esté en esta tierra o viva en este mundo quiere decir que deba de andar como alguien que es carnal, que alguien que es terrenal. Somos terrícolas porque vivimos en la tierra, pero usted sabe que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Yo vivo en la tierra, pero de acuerdo a esta palabra, yo no soy de esta tierra. Yo vivo en la tierra, necesito este cuerpo de carne y hueso para desplazarme y cumplir con el propósito que Dios ha tenido para mi vida. Pero no por eso quiere decir que yo tenga que vivir una vida carnal. Porque este cuerpo que tiene contacto con lo natural, con lo que ve, con lo que oye, con lo que come, con lo que palpa, este cuerpo que tiene contacto con lo natural también quiere tener contacto con aquellas cosas que dan placer. Y muchas de esas cosas que dan placer nos apartan de la presencia de Dios. Las cosas carnales que el apóstol Pablo menciona. Usted y yo, dice la escritura, que somos celestiales. Fuimos creados por un Dios celestial. Nuestro cuerpo va a morir en esta tierra, va a ser enterrado, se hará polvo. Pero nuestra alma y nuestro espíritu, que es con lo que Dios nos formó, los formó de tal manera que son para la eternidad. Estamos hechos con material eterno. Por eso es que usted y yo, aunque vivimos en la tierra, usted y yo somos celestiales y debemos de actuar como los celestiales, con una mentalidad de reino y no con una mentalidad del mundo. Es ahí donde aplica, escuche bien, es ahí donde aplica la escritura que leímos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahí es donde entra el conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿A qué arma se refiere? Porque uno piensa que un arma es un cuchillo, que un arma es una pistola, que un arma puede ser, no sé, algo punzocortante con lo cual yo pueda dañar a mi adversario. Un arma terrenal, un arma carnal es lo que gritamos cuando estamos en algún pleito, las maldiciones que decimos para amedrentar a la otra persona que viene contra nosotros. ¿Ha visto los animalitos, al menos lo que se ve en las películas? Como un animalito pequeño cuando es asolado por otro animal más grande, usted ve, pues no sé, esa iguana o ese pajarito o lo que usted sea que haya visto, cómo se levanta y cómo aletea y cómo hace una cara grotesca y se levanta para verse más alto, para enfrentar a su adversario. Y a veces nosotros en lo natural es lo que hacemos. Cuando viene un pleito, cuando viene una batalla, empezamos a maldecir, empezamos a gritar para que nuestro adversario diga: wow, este ya se enojó. Aguas, es de cuidado. Mira cómo está gritando, mira cómo manotea, mira cómo se ponen en posición de lucha. Pero eso es actuar como actúan los carnales, los que actúan con mentalidad del mundo. Usted y yo hemos sido creados con un material eterno. Fuimos creados desde la eternidad, antes de que el mundo existiera. En Cristo Jesús, dice la palabra, ya habíamos sido creados por Dios. En su mente y en el corazón de Dios ya estaba. Entonces tú y yo tenemos que vivir con una mentalidad de reino,
de lo celestial, porque ahí es donde va a aplicar eso de las armas que Dios nos ha dado. Son poderosas cuando tú y yo andamos en lo espiritual, pero esas armas llegan a ser un simple adorno, un simple ornato en tu vida cuando tú andas en lo carnal. ¿Sí me explico? Mientras tú eres una persona espiritual que busca a Dios, que ama a Dios, que le adora a Dios, que viene, se congrega para ser enseñado, para ser instruido, esas armas espirituales operan en ti de una manera poderosa. Pero si tú eres una persona carnal que le da rienda suelta a los deseos y a las pasiones del cuerpo y te comportas como todo el mundo se comporta, entonces esas armas que menciona Pablo son un ornato en tu vida espiritual. Qué bonito canta el hermano. Qué padre, qué bien que se sabe los pasajes bíblicos de memoria. Wow, se ve como un verdadero hijo de Dios. Mira cómo ora, mira cómo va a la iglesia, mira cómo se expresa. Serán un ornato solamente en tu vida. Porque a la hora de pelear, a la hora de luchar y de enfrentar una batalla, de nada te van a servir. Dios sabe que vamos a tener conflictos y pleitos y batallas y luchas y guerras que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Él lo sabe. De hecho, Él lo dijo en Juan capítulo 16, verso 33, dice la palabra: estas cosas, Jesús diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción. Él sabía que tú y yo enfrentaríamos luchas, que tú y yo enfrentaríamos batallas y nos enfrascaríamos en circunstancias difíciles en la vida. Pero ahí en esa escritura de Juan capítulo 16, verso 33, casi al final dice: pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo le doy gracias al Señor por ese pero que puso, porque si no hubiera puesto ese pero, simplemente nos daría a entender que Él sabe que enfrentaremos luchas, batallas y guerras en la vida. Gracias a ese pero es que tú y yo podemos estar confiados. Pero confiad. La versión amplificada de la Biblia dice, cuando se refiere a esto: en el mundo tendrán batallas, tendrán luchas, tendrás aflicciones, pero aplaudan, pero chiflen, pero griten y celebren, porque yo he vencido al mundo. Así lo dice otra traducción de la Biblia. Ahora, yo sé que es cierto que a lo mejor no tenemos el dinero suficiente que quisiéramos tener, que estamos llegando a un fin de año con deudas, quizás algunos. Yo sé que a lo mejor estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio, en tu familia, o algún asunto legal en el que tú te encuentres. Pero confía, grita de júbilo, descansa en el Señor. Él ya venció al mundo. Cuando tenga un problema o cuando enfrente cualquier tipo de situación, venga a ese pero que pone el Señor en su palabra. Él ya venció al mundo. Y porque Él venció al mundo es que tú y yo tenemos la victoria. Pero hay que usar de esas armas. Mira, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento también, Jesús se presenta como un guerrero, como alguien que viene o vino a rescatarnos y a pelear y a vencer al enemigo. Así que cuando usted y yo enfrentamos una batalla o una lucha, no vamos a pelear a ver si vencemos, a ver si obtenemos la victoria. No. Cuando tú y yo enfrentamos una batalla o una lucha que tengamos que enfrentar, tú y yo tenemos que resistir, porque Él ya venció. Lo que tenemos que hacer nosotros es resistir para que el enemigo salga huyendo de nuestra vida y deje tu familia en paz, deje tu matrimonio en paz, deje tus finanzas en paz, deje tu salud en paz. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros.
Santiago 4:7. Sométase a Dios, resista al diablo y él va a huir de su vida. ¿Lo cree? Mire, aun cuando México, nuestro país, tiene buenas relaciones con los países del norte, como lo es Estados Unidos y Canadá, esto le da confianza a México de que ningún otro país va a poder venir a enfrentar a nuestra nación. Y si lo hace, o si lo hacen, entonces México y nosotros mismos confiamos en que Estados Unidos saldrá a defendernos. Bueno, quién sabe ahora con Donald Trump, ¿verdad? Pero en años anteriores así era. Nadie podía venir y tocar a México porque había una nación poderosa que estaba al norte y que se podía meter a defenderla. Pero aún así, con ese pensamiento, no quiere decir que nuestro ejército mexicano no se prepara, no se entrena, no se ejercita, no compra armamentos nuevos, no manda hacer o diseñar en sus fábricas militares nuevos carros o nuevas tanquetas. Yo no sé todo lo que hagan. Aun cuando usted sepa que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, no quiere decir que tú tengas que quedarte pasivo o inmóvil esperando que papá Dios te resuelva todo. Tú y yo tenemos que prepararnos y debemos de equiparnos y debemos de saber cuáles son las armas que Él nos ha dado para poder enfrentar cualquier lucha que venga. Aun cuando tenemos a nuestro papá Dios como un poderoso gigante, que Él estará ahí para defendernos, a pesar de eso yo debo de equiparme. Yo debo de prepararme, yo debo de discipularme de las cosas que yo tengo como una herencia para poder enfrentar al adversario. No se trata de tener buenas relaciones con el diablo, porque hay gente que dice: mira, yo con el diablo no me meto para que él no se meta conmigo. Yo hago las paces con el diablo y yo por eso estoy tranquilo, tranquila. No tengo temor, no tengo miedo de lo que pueda venir, porque el diablo y yo no nos metemos. No es así. Usted como soldado de Dios tiene que entrenarse y tiene que saber cómo, no sé si lo voy a decir bien, tiene que saber cómo blandir la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque es con ella con la que enfrentaremos al enemigo. El diablo sabe que nosotros solos contra él no podremos enfrentarle. El diablo lo sabe. Y aún así muchos de nosotros queremos enfrentarlo estando solos. Y digo estando solos porque aunque venga a la iglesia, aunque lea la Biblia, a veces con nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras decisiones estamos saliendo a la batalla, a enfrentar a un enemigo solos. Porque gritamos, porque hablamos en un tono golpeado, porque pataleamos y damos sombrerazos. Por eso pensamos que el enemigo se va a amedrentar. Y lo que hace el enemigo es reírse. Pobre cuate, mano. El diablo sabe que solos estamos perdidos. Tú lo sabes, pero aún así enfrentas batallas tú solo o tú sola. El diablo también sabe que dentro de nosotros está uno mayor, que ya lo venció a él en la cruz. A eso es a lo que el diablo le tiene miedo. No a que tú grites y des sombrerazos y ya me voy de la casa, ya no te aguanto. No, hombre, eso el diablo dice: ya lo caí, ya cayó en mis redes. Sí, con que me está, pues ahora va la mía. No, el diablo dice: este cuate ya o esta mujer ya están vencidos. Pero el diablo sabe que cuando tú descubres que lo que está dentro de ti es mayor que él, porque lo que está dentro de ti ya lo venció a él en la cruz. A eso es a lo que el diablo le tiembla. Y por eso cuando tú estás ante una batalla, ante una lucha, ante una circunstancia y tú estás resistiendo, entonces él va a huir de ti. Dice primera carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 4 verso 4.
Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando de las luchas, está hablando del adversario que viene con sus demonios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y luego dice: porque mayor, subraye esto, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Se refiere que al que está en nosotros es Cristo resucitado. Y al que está en el mundo es el diablo y todos sus demonios. Mayor es el que está en nosotros. ¿Lo cree? A ver, dígaselo al que está a su lado: yo creo que el que está dentro de mí es mayor que el que está en el mundo. Ahora, hablando de esas armas que son poderosas en Dios, esas armas no tienen poder si no están en Dios. En Dios son poderosas. Sin Dios, esas armas serán juguetes con los cuales tú vas a querer enfrentar al enemigo. Mucha gente tiene las mismas armas que nosotros, hablando de los hijos de Dios, de los que entregaron su vida a Cristo. Mucha gente tiene las mismas armas que nosotros, pero tú ves la diferencia en quienes las usan y quienes no las usan. Quienes tienen las armas poderosas en Dios y no las usan, viven ansiosos, viven deprimidos, viven con miedo, con temor, con incertidumbre, porque no están en Dios. No quieren estar sometidos a la autoridad de la palabra, no quieren estar bajo la cobertura de las promesas de Dios. Tienen las mismas armas que nosotros, simplemente que no están en Dios. Cuando tú caminas en la verdad que es Dios, en la verdad que es su palabra, entonces esas armas son poderosas. Y esas armas asegurarán tu victoria. Esas armas te llevarán a cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Esas armas te llevarán a conquistar las áreas y los terrenos de tu vida que humanamente jamás podrás lograrlo. Todos tenemos áreas en nuestra vida que aún faltan por conquistar. En nuestro matrimonio, en nuestra familia, con los hijos o con los nietos. Las áreas que tienen que ver con nuestra salud, que tienen que ver con nuestro trabajo, nuestras finanzas. Las áreas que tienen que ver con el servicio que prestamos a la obra de Dios. Las áreas que tienen que ver con la gente que nos relacionamos. Hay terrenos que no hemos conquistado, pero estas armas te van a hacer que la conquistes. Cosas que jamás podrás hacer en tus fuerzas humanas. La estrategia del enemigo, y escucha bien esto, la estrategia del enemigo es evitar a toda costa que tú y yo sepamos acerca de esas armas que están en la palabra de Dios. Él no va a querer, él va a confundir tus pensamientos. Él va a decirte: no, hombre, no creas eso, mejor búscate un buen licenciado. No creas, mira, mejor ve y haz pacto con el enemigo. Mira, mejor ni te metas en broncas. Mejor ya ni vayas a la iglesia, porque mira, ahora que estás yendo a la iglesia te está yendo peor. Eso es lo que el enemigo le mete. Ahora que estás leyendo la Biblia, ya no te alcanza el dinero. Mejor deja eso, porque eso no sirve. Porque lo que el enemigo quiere, su estrategia, es que no conozcas esas armas. Y si las conoces, ahora lo que él quiere, si tú las conoces, es que no sepas cómo usarlas. Porque de nada sirve que tengas algo en tus manos si no sabes cómo hacerlo. Por eso es que si usted permite que el diablo le robe algo, es porque usted lo está dejando. Es porque usted no sabe cómo pelear, cómo luchar, cómo enfrentar. Las armas que Dios nos ha dado son 10. No vamos a hablar de todas ellas el día de hoy, pero estaremos hablando en lo que resta de este año, para que entre el 2018 teniendo la victoria en cada lucha que enfrenta y en cada circunstancia difícil que se habrá de presentar. Son 10. Número 1, la verdad. Número 2, la justicia.
Vamos a ir hablando cada una de ellas, no se desespere. La verdad, la justicia. Número 3, el evangelio. Número 4, la fe. Número 5, la salvación. Número 6, la palabra de Dios. Número 7, la oración. Número 8, la alabanza. Número 9, el Espíritu Santo. Y número 10, y no por ser el último, es el menos importante, la sangre de Cristo Jesús. Son armas poderosas que tú y yo tenemos que conocerlas para poder enfrentar al enemigo. Ahora, estas armas se hacen una verdad en nuestra vida o se materializan en nuestra vida a través de lo que tú hablas, a través de lo que tú confiesas. Le hemos dicho a lo largo de otras conferencias, predicaciones, sermones, le hemos dicho que las palabras son semillas, que cuando las hablamos y las declaramos, las vamos plantando. Por eso decimos que si no te gusta lo que estás cosechando, tienes que poner atención en lo que estás sembrando con las palabras que dices. Si tú estás hablando del matrimonio, si tú estás llevando un mal matrimonio, de pleitos constantes, de conflictos constantes, no es la culpa de ella ni es la culpa de él, es la semilla que tú estás sembrando, hombre o mujer. Le hablo a los dos porque luego el hombre es muy dado a decir, ya ves, eres tú, y la mujer, no, eres tú, el pastor lo está diciendo. Si no te gusta el fruto que estás cosechando en casa, es por las palabras, por la semilla que tú estás sembrando. Eres un bueno para nada, eres un infiel, eres una regañona, eres una que nadie te aguanta, pero síguele así y vas a ver, hija de tu, hijo de tu, quién sabe qué. Ah, pero me largo, pues lárgate. No, pues ahora me quedo, pues entonces qué. Y toda esa semilla usted la está plantando. Usted es lo que es al día de hoy por la semilla que sembró el día de ayer. Y no me refiero ayer a sábado, me refiero a ayer en el pasado. La semilla que usted siembre lo va a llevar en un futuro a lo que usted sembró. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, deja de sembrar, y perdón la expresión, estupideces. Dígaselo con todo cariño, con todo respeto. Deja de sembrar tonterías. Deja de sembrar cosas que están mermando nuestro diario vivir. Entonces, volviendo a las armas de nuestra milicia, esas armas se van a hacer una realidad y se van a materializar y se harán una realidad de nuestra vida a través de lo que confesamos. Las palabras son semillas. Lo que usted tiene ahora es el resultado de una semilla de fe que tú plantaste tiempo atrás cuando lo declaraste con fe. Si usted ha logrado restaurar su matrimonio, es porque antes, cuando vino a la iglesia, cuando dio sus primeros pasos de fe, alguien le enseñó que usted tiene que orar, que usted tiene que declarar, que usted tiene que arrebatar las cosas que el diablo le ha querido quitar. Y usted oró con fe, declaró con fe, confesó con fe. Y ahora usted tiene lo que hace tiempo sembró con una semilla de fe. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué dejamos de hablar? ¿Y por qué dejamos de declarar? ¿Por qué dejamos de usar esas armas o esas palabras de fe? Simplemente porque ahora el problema es mayor y pensamos que lo que usamos hace tiempo ya no servirá para hoy. Eso es lo que el enemigo pone en nuestra mente. ¿Usted ha oído hablar de la expresión cortar cartucho? ¿Sí? Se refiere a un arma automática. Vamos a hablar de una escuadra calibre 45 de la marca Colt. Chihuahua, no sé qué era, pero a una escuadra o un rifle o una escopeta, usted le mete los cartuchos en el cargador, en la carruchera, como se le llame, y usted los trae allá adentro. Usted trae la palabra del Señor metida en su corazón. Usted la cree, usted la lee, usted la ora, usted viene a discipulados y usted trae una arma poderosa. Usted trae balas poderosas de platino, de no sé qué tantas habrá por ahí, pero usted las trae. Ahí están en el cargador. Pero cuando un soldado va a enfrentar a un enemigo, lo primero que hace es cortar cartucho. Y se oye shac, shac.
donde le metió una bala a la recámara, o así se le llama, donde se almacena para después ser percutida o disparada. Cuando usted corta cartucho porque va a dispararle al enemigo, es cuando usted empieza a declarar la palabra. Si usted no la declara, si usted no la confiesa, entonces todo lo que usted sabe solamente será un conocimiento que tiene. Un conocimiento. Y se oirá muy bonito y se verá muy bonito. Y usted dirá: ay, qué bonita estuvo la reunión, qué emoción. Yo pasé al frente, yo me caí. Cuando oraron por mí, yo sentí bien bonito. No, lo que estaban haciéndole era metiendo en usted una arma poderosa, para que el día que usted enfrentara al enemigo pudiera cortar cartucho y pudiera dispararle, y pudiera dar con el blanco y acertar en ese blanco con precisión. Tiene usted que comenzar a declarar, tiene que comenzar a hablar la verdad de la palabra. A lo mejor usted dice: ay, pastor, es que yo soy tímido, o soy una persona tímida. Al diablo no le importa tu timidez. Al diablo no le importa qué tan débil eres tú. Él te va a atacar y Él te va a destruir con todo y tu timidez, y con toda y tu debilidad que tú dices tener, con toda y tu fragilidad. Que el diablo sepa que como hijo e hija de Dios hay armas que tú tienes a tu alcance. Usa esas armas. Ejercita tu fe. Ponla a funcionar. Basta ya que ese músculo espiritual esté quieto o esté adormecido en tu vida. Si el diablo hizo de las suyas en este año 2017 que está a punto de terminar, no permitas que el siguiente año que venga él siga haciendo de las suyas. Que él siga robando territorios, conquistando territorios en tu vida. No lo permitas. Dígale al que está a su lado: no lo permitas. No lo permitas. Yo quiero terminar o concluir. ¿Cuáles son las funciones y los propósitos de las armas? Deje ver cuántas puse. Son 8. ¿Cómo funcionan esas armas, o cuál es el propósito que esas armas espirituales tienen? Número 1, operan en el espíritu. Primeramente, operan en el espíritu. Son poderosas en Dios. Acuérdese, no son poderosas en usted. Son poderosas en Dios. Dios es espíritu. Nada tiene que ver con lo natural. Operan en el espíritu. Cuando usted ve en la Biblia Daniel, en el libro de Daniel dice que él está enfrentando una circunstancia difícil en la ciudad donde él está, y él utilizó un arma, el arma de la oración, que la vamos a ir viendo en los días que habrán de venir. Pero a lo que voy es que Daniel oró 21 días, dice la palabra. Él estaba haciendo fuerza en el ámbito espiritual para traer un rompimiento en lo natural. Hay cosas que están sucediendo en lo natural, y tú tienes que venir y pararte y romper con eso. Y la única manera que lo vas a hacer es a través de las armas espirituales, que son poderosas en Dios. Siempre que oramos, siempre que entramos en oración, entramos en el ámbito espiritual. Es en ese tiempo de oración donde derribamos, donde atamos, donde desatamos. Es en ese tiempo de oración donde las armas se vuelven poderosas para traer un rompimiento en lo natural. Número 2, las armas destruyen fortalezas. Ese es el propósito de las armas. Toda pared, todo obstáculo que el enemigo haya puesto o haya querido poner o esté poniendo en tu vida, la única manera en cómo esas barreras o esas fortalezas van a ser destruidas son con esas armas. Dice esta escritura que esas armas poderosas son la palabra. Es la palabra, lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué dice Dios acerca de mí? Mire, antes de conocer a Cristo, antes de rendirle nuestra vida a Él, el diablo nos encerró en barreras y en fortalezas, y por mucho tiempo vivimos así.
Vivimos con temor, vivimos angustiados, vivimos por el rechazo, fuimos personas rechazadas, vivimos en pobreza porque alguien nos dijo: tú nunca saldrás adelante, tú siempre serás un bueno para nada, serás un pobretón en la vida. Y la gente nos decía eso, pero como estábamos sin Cristo, entonces se levantaron fortalezas y llegamos al conocimiento de Dios y decimos: no puedo, es que yo no nací para eso. Es que Dios quiere que yo sea pobre, que quiere que sea miserable, que no tenga la provisión o el sustento o la bendición que Él dice tener. Hay una barrera, hay una fortaleza que se ha levantado, y estas armas tienen el poder para destruir esas fortalezas, esas ataduras, y tú tienes que destruirlas. Diga conmigo: toda fortaleza en mi vida se destruye en el nombre de Jesús. Esas fortalezas se forman en la mente, en tu manera de pensar. Cuando nacimos de nuevo, que le entregamos nuestra vida a Cristo, lo que se levantó porque estaba dormido fue nuestro espíritu dentro de nosotros. Fue lo que recobró vida. Pero nuestra alma, nuestros pensamientos siguieron adormecidos. El problema no está en nuestro espíritu, el problema está en nuestra alma, en nuestra mente, lo que pensamos. Por eso dice la palabra en Romanos 12:2 que debemos de renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Número 3, las armas destruyen fortalezas, pero también derriban argumentos. Derribar algo quiere decir echar abajo algo. ¿Qué tenemos que echar abajo? Toda teoría que tenemos de Dios en nuestra mente, toda ideología que tenemos acerca de Dios, todo aquello que pensamos que es Dios, cómo es Dios, todo razonamiento humano que no es de esta palabra, pero que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Esos son argumentos. Por eso la gente no viene a la iglesia. Por eso la gente no da un paso de fe. Porque aunque lo dice la palabra, él o ella tienen sus propios argumentos, tienen sus propios razonamientos, y tenemos que derribarlos. Y la única manera en cómo las teorías, las ideas, los argumentos que tengamos respecto a Dios se derriban con esas armas. ¿Cuál es tu teoría acerca de las lenguas? Orar en el Espíritu. ¿Cuál es la teoría o el argumento que tú tienes para congregarte? ¿Cuál es la teoría o el argumento que tú tienes para traer tus ofrendas o para traer tus diezmos? ¿Cuál es la teoría que tú tienes acerca de si estás enfermo, cómo es que Dios puede operar un milagro en tu vida? Esos argumentos son derribados con las armas que Dios nos ha dado. Número 4, derriba toda altivez. Estas armas tienen el poder en Dios para derribar toda altivez, todo orgullo, toda presunción, toda arrogancia, toda altanería. Esa es la razón por la cual el enemigo, el diablo, fue desechado del cielo. El libro de Ezequiel capítulo 28 verso 17: oh lucero de la mañana, cómo se llenó de orgullo tu corazón y fuiste desechado desde las alturas. Y a veces ese orgullo viene a nosotros cuando decimos: nadie es mejor que yo, nadie puede hacer las cosas que yo hago. Pastores, líderes, ministros de alabanza, gente que sirve a Dios, a veces se levanta en ese orgullo, y lo único que lo va a poder derribar son las armas poderosas en Dios. Número 5, lleva cautivo. Las armas tienen el poder de llevar cautivo ¿a quién? A nuestros enemigos. Aquello que se levanta en contra de nosotros, en contra de la voluntad de Dios. Estas armas llevan cautivo todos nuestros enemigos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los pensamientos que nosotros sujetamos bajo los pies de Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Contra qué te estás enfrentando? Sea lo que fuere, sea lo que sea, llévalo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Estas armas poderosas castigan toda desobediencia, toda altivez, todo orgullo,
que no es otra cosa más que desobediencia. ¿Sabe que por eso el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Fueron desobedientes, sí, ese es el resultado. Dice la Biblia que por esa razón no entraron en el reposo de Dios, porque hubo en ellos rebeldía, hubo en ellos desobediencia. Pero antes que llegara la rebeldía, antes que se manifestara la desobediencia y la rebeldía, ellos fueron desobedientes. La desobediencia produce rebeldía. La desobediencia produce la rebeldía. Por eso tú y yo tenemos que ser obedientes. Y estas armas poderosas en Dios nos llevan a obedecerle a Él, a obedecer su palabra. Número 7, estas armas poderosas nos llevan a estar firmes, resistiendo al diablo, resistiendo toda acechanza del enemigo. Efesios capítulo 6 verso 11: estad firmes, poniéndose toda la armadura de Dios, para que acabándose el día malo usted pueda estar firmes. Uno que permanece firme es alguien que llegará al éxito. Estas armas poderosas en Dios, número 8, y con esto termino, nos hacen resistir en el día malo. Yo no sé usted, pero yo antes tenía días buenos y tenía días malos, algunos de ellos muy malos. Pero ahora en Cristo Jesús las cosas han cambiado. Ahora tenemos días buenos y otros no tan buenos. Pero sabe, enseguida de los días que no son tan buenos vienen los días buenos. Antes no, antes pasaban semanas, días, meses, años, y vivíamos en los días malos. Pero ahora no. En Cristo Jesús estas armas nos hacen resistir en el día malo. Ahora tú puedes llorar en la noche, pero en la mañana te levantas con gozo en tu corazón, porque el día malo terminó y ahora viene una temporada nueva. Esa es la promesa de Dios. Salmo capítulo 30 versículo 5, la última parte del versículo 5. Salmo capítulo 30 versículo 5 dice: por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría a tu corazón. Porque así son estas armas. Te dan seguridad de que algo nuevo viene de parte de Dios. Algo nuevo va a suceder de parte de Dios. ¿Cuántos quisieran usar esas armas? Son poderosas en Dios. Y Padre, en esta tarde oramos en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Oramos, Señor, declarando por la palabra que hoy hemos compartido, que en tus hijos se levantará un gran ejército. Levante sus manos, dígale: Señor, aquí está tu ejército. Aquí estamos tus hijos, Señor. Aquí estamos para equiparnos, para prepararnos para lo que habrá de venir antes de que este año termine, y lo que vendrá del año que viene, en el 2018. Padre, tendremos la victoria, porque hay armas poderosas que tú nos has dado y que funcionan, que sirven, que son parte de nuestra vida misma. Dígale con sus manos levantadas: yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Yo me voy a equipar, me voy a preparar, me voy a levantar en el nombre de Jesús, para que ninguna arma forjada pueda venir y pueda prevalecer contra mí. Lo que yo enfrento, dígale al Señor, lo que yo enfrento en lo natural, en lo que ven mis ojos, en lo que siente mi cuerpo y mis emociones, lo que yo enfrento en lo natural, lo venceré en lo espiritual. Lo espiritual hará que se materialice en lo natural para ver la victoria con mis ojos, en el nombre de Jesús. Así, con sus manos levantadas, Padre, yo bendigo a tus hijos en esta tarde. Bendigo cada familia aquí representada. Bendigo cada hogar aquí representado. Bendigo cada comercio, cada negocio. Bendigo las finanzas de tus hijos. Padre, oramos por una cobertura sobre cada uno de tus hijos.
declarando que ninguna amenaza, hablada o escrita, o dada a conocer, llegará a tocar nuestra morada. Hoy tu sangre preciosa nos cubre de todo mal. Hoy nos levantamos en una victoria, la victoria que Cristo ya nos dio, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que así sea. Aleluya.